Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a este evento que celebramos con motivo del Día de los Derechos Humanos, que fue el pasado 10 de diciembre. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue escrita por representantes de diferentes partes del mundo y aprobada en 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas. En su preámbulo y 30 artículos se recogen los derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural, con el propósito de ser un ideal común para todos los pueblos y naciones. Pero ocurre que los derechos de las personas son papel mojado si estos dependen del dinero que se tenga en el bolsillo. Por eso, la renta básica incondicional sería fundamental para que esos derechos se conviertan en realidad, porque se supone que los derechos humanos son los derechos de todos los seres humanos, si no serían la Declaración Universal de los Derechos de los que tienen dinero en el bolsillo. Y para hablar de todas estas cosas ha venido hoy gente preciosa, gente maravillosa que nos encanta, y yo estoy muy contenta de poder participar en ello, por eso. Vamos a empezar con la participación de Coral Herrera, escritora y creadora del Laboratorio del Amor, bloguera y una feminista preciosa, porque es una feminista no violenta que parte de una postura no habitual y maravillosa dentro de la corriente del feminismo. Muchísimas gracias por venir. Buenas tardes, Coral. Gracias, querida. Nada, que estaba dando las gracias a Eureka por invitarme, que estoy muy feliz aquí con todas vosotras y vosotros. Y bueno, pues contaros que yo trabajo en el ámbito de las relaciones de pareja y trabajo en el ámbito de las emociones y de las relaciones. Soy doctora en humanidades y entonces me dedico a investigar la forma en que el patriarcado y el capitalismo bueno, pues determinan nuestras vidas, no solo nuestras formas de organizarnos social, política y económicamente hablando, sino también nuestras formas de relacionarnos. Entonces, bueno, me dedico a ir por los pueblos de España y las ciudades y las universidades y también por muchos países de América Latina, hablando de la revolución amorosa, que es una propuesta, bueno, pues basada en la ética del amor y la filosofía de los cuidados, bajo el lema de que otro mundo es posible, otras formas de querer no son posibles, otras formas de follar son posibles, otras formas de relacionarnos y de organizarnos social, política y económicamente son posibles. Desde desde este punto de partida, pues trabajo mucho el tema de la justicia social, ¿no? Y de los derechos humanos y de la libertad desde el enfoque del feminismo, desde el enfoque del anticapitalismo, el ecologismo, el pacifismo y bueno, pues también en estos últimos años he incorporado el tema de la renta básica universal. Fijaros que yo trabajo mucho en institutos de secundaria con chavales y chavalas que, bueno, ante el horizonte y el contexto en el que estamos, pues están completamente desesperanzados y tienen toda la razón del mundo, ¿no? Sus salarios nunca les van a permitir tener una vivienda digna, el panorama que tienen ellos cuando terminen el instituto pues va a ser bien duro. Eh, pero yo intento como invitarles a soñar, porque esa desolación y esa desesperanza es el caldo de cultivo para la extrema derecha. Los chavales están, bueno, con un impacto fortísimo de los youtubers y los streamers y los influencers de la machosfera, sosteniendo, bueno, pues posiciones muy autoritarias, antifeministas, en fin, un desastre. Y entonces me dedico un poco a intentar hablarles de la posibilidad de mejorar el mundo en el que vivimos, porque vivimos en un mundo dominado por el pensamiento mágico y por la filosofía del sálvese quien pueda, y trato un poco de romper con el individualismo, ¿no? Y explicarles que la salvación no es mágica y que la salvación requiere trabajo y lucha. Entonces les invito a soñar, ¿no? Y mi método está basado un poco en la idea de qué necesitas tú para estar mejor, para vivir mejor y para vivir una buena vida. Y lo que hago es hablarles mucho de lo que es la buena vida porque es un concepto que no han oído jamás, ¿no? Y les planteo, una buena vida es una vida sin explotación, sin abuso, sin violencia y sin sufrimiento. ¿No? Es una vida libre de violencia y es una vida en la que todos y todas tenemos para comer y tenemos las necesidades básicas cubiertas y tenemos nuestros derechos humanos garantizados y nuestras necesidades básicas garantizadas.
yo me doy cuenta de que a mí, mis padres en casa sí, pero en toda mi formación jamás me hablaron del bien común, ni de la buena vida, ni del buen vivir, ni de conceptos que me parecen fundamentales, ¿no? Y que los chavales y las chavalas tampoco se van a encontrar en las pantallas, ¿no? Y les planteo, bueno, esa idea de que si a ti te va mejor, nos va mejor a todos, ¿verdad? Hablo muchas cosas de sentido común, ¿no? De cajón, sobre todo parto de la idea de que lo personal es político. Y les explico, si tú no tienes un buen salario, no es que hayas fracasado en la vida, sino No. que es que los salarios de España son una miseria y comparados con los de Europa, tal, y no dan para vivir, ¿no? Tus problemas personales son políticos y por tanto las soluciones que necesitamos son colectivas y requieren una intervención política. Eh, y les planteo, bueno, ¿qué os parece si además de plantearnos, porque cuando dices, ¿qué necesitas tú para vivir mejor o para tener una buena vida? La respuesta es siempre que me toque la lotería, ¿no? Y yo les digo, ¿y qué tal si nos toca a todos y a todas? ¿Y qué tal, no? Y les hablo de la renta básica, claro, los profesores, el profesorado alucina, porque empieza a decirles, bueno, ¿y si tuviéramos todos un ingreso digno de 1.500 euros? Y dan, ala, 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 y digo, sí, sí, 1.500 euros, ¿cómo sería la vida si tuviéramos 1.500 euros? ¿A qué nos dedicaríamos, no? Porque les explico que las personas adultas gastamos muchísimo tiempo y energía en la obtención de ingresos, un tiempo y una energía que podríamos dedicar en cosas como, yo sé, disfrutar de la vida, ¿verdad? Les hablo del tiempo libre, ¿no? Y para explicarles la profunda desigualdad que existe en nuestra sociedad, el contarles, ¿verdad? Los ricos tienen más tiempo libre que los pobres, los hombres tienen el doble de tiempo libre que las mujeres, ¿verdad? Y les planteo, ¿no? Que nosotras las mujeres tenemos derecho a descansar, tenemos derecho a divertirnos, tenemos derecho a disfrutar, tenemos derecho a desconectar y tenemos, pues sí, derecho a dormir y a tener tiempo libre, ¿no? Y lo enlazo con una de las noticias que más impactaron a los expertos, que es que las españolas lideramos el consumo de psicofármacos en toda Europa. Y sabéis que la salud mental siempre se ha relacionado con las horas de sol, es decir, se suicidan más y tienen más enfermedades mentales los nórdicos y los países del sur de Europa, pues se supone que al gozar de más sol, pues somos más felices. Pero entonces decíamos, bueno, ¿y cómo es que las españolas están consumiendo ansiolíticos, somníferos, antidepresivos con ese nivel, ¿no? Que las pasa a las españolas? Y digo, pues te lo explico yo. Si no sabes lo que las pasa a las españolas, tenemos doble jornada laboral, estamos absolutamente agotadas y fijaros que el Instituto de las Mujeres en el año 2021 planteó que las mujeres españolas que somos madres tenemos una hora libre al día, que yo esa hora me quedo dormida porque estoy agotada. Entonces, ¿qué necesitamos para vivir una buena vida? Pues tiempo libre, pero también nuestras necesidades básicas cubiertas, ¿no? Un techo para dormir, agua potable, comida caliente 3 veces al día, ropa de abrigo, energía para calentarnos en invierno y una buena red de amor y de afectos eh, que nos sostengan, ¿no? Porque entonces ahí ya empiezo a meterles toda la filosofía del compañerismo, la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, y las estructuras comunitarias de apoyo mutuo en el que todos y todas, bueno, pues podamos dar y recibir cuidados en la misma medida, ¿no? Hablo de poner los cuidados en el centro, de colectivizar y de que los cuidados sean compartidos como una responsabilidad social, no solo desde el punto de vista de las madres y los padres deben dedicar el mismo tiempo a la conciliación y a la crianza y a la educación y a los cuidados, sino que toda la familia y todo nuestro círculo social y afectivo debería poder tener el tiempo y los ingresos para poder cuidar a su gente querida, ¿no? A mí me parece una barbaridad que nos den 15 días por casarnos de vacaciones y no nos den días por la muerte de una amiga o un amigo o un ser querido, ¿no? Que forma parte también de nuestro ámbito familiar. Y bueno, pues por eso creo que en parte un poco la revolución está precisamente en esa posibilidad de poner en el centro los cuidados para que todos y todas podamos recibirlos y darlos, ¿no? Y a la hora de plantear la utopía feminista dentro del ámbito de la renta básica, lo que planteo es, ¿qué pasaría si nosotras las mujeres tuviéramos, pues eso, unos ingresos garantizados de 1.500 euros, universales, incondicionales, y de repente se me dispara la imaginación y es una maravilla poder hacer ese ejercicio de imaginación, ¿no? Pues las mujeres tendríamos más tiempo para vivir, podríamos divorciarnos o sea, y separarnos de las relaciones en las que no somos felices, porque ahora mismo de las cuestiones principales, por ejemplo, que vemos en el tema de la violencia machista,
es que a pesar de que desde 1983 tenemos derecho a divorciarnos, la realidad es que no nos podemos divorciar. La realidad es que mucha gente vive en parejas que no son felices o no quieren estar, eh, pues porque no hay forma de, con un salario, hacer frente a la vida, ¿no? No tenemos, sobre todo nosotras las mujeres, seguimos sin tener autonomía económica. Entonces, de repente el imaginar que, bueno, en las estructuras de nuestra sociedad que están basadas en el abuso de la gente más necesitada, al erradicar la pobreza y garantizar esos ingresos, la vida de las mujeres cambiaría de una manera radical. No solo, bueno, que nos veríamos libres de la explotación sexual y la explotación reproductiva, ¿verdad? No tendríamos que poner nuestros cuerpos al servicio del capital y del patriarcado y de los hombres, sino que pues tendríamos autonomía económica para decidir a qué queremos dedicar nuestra vida y en qué queremos trabajar. Y se me dispara pensando en que las madres que, bueno, las mujeres que quisieran ser madres podrían ser madres, porque esto es otro dato muy importante, ¿vale? Dentro de la, ¿no? De lo que está pasando en España, ¿no? Que nos están pidiendo que tengamos hijos y no hay condiciones para criar. Podríamos criar a nuestros propios hijos e hijas, podríamos, bueno, pues creo yo que sería una vía a la liberación, ¿no? Desde una política pública, el poder llevar esa utopía feminista de la igualdad y los derechos humanos, erradicando la pobreza y acabando con la explotación. Y me callo ya, ya mucho. Gracias Bueno, por escucharme. Realmente no es que te hayas enrollado, es que el tema da para mucho, Coral. Gracias, pero bueno, esto es una primera intervención y después para ir abriendo boca y ahora me toca a mí presentar a la persona que nos va a hablar de migración y renta básica, que es Icía Ruiz Jiménez, y ella es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas, es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid y coordina el Grupo de Estudios Africanos y el Grupo de Estudios Internacionales de dicha universidad. Bueno, y es una gran activista. Cuando quieras, Icía. Muy bien, pues buenas tardes también a las que estáis allí al otro lado del Zoom. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este espacio, ¿no? Para reflexionar un poquito sobre cuáles son los retos que tenemos para, desde la perspectiva de esa agenda de una renta básica y universal para todo el mundo, que plantea la relación entre renta básica o la idea de debería incluirse o no a la población migrante entre las titulares de ese derecho a esa renta básica universal. ¿Deben ser las personas migrantes que lleven más de un año en España? Bueno, hay muy poquitos estudios, ¿no?, sobre la relación entre la renta básica y las migraciones internacionales. En principio estaríamos hablando de que también debería ser esa renta básica para esos 9 millones de personas de origen extranjero que forman parte de esos 48 millones de personas que deberían tener derecho a la renta básica, ¿no? En principio, desde una perspectiva de derechos humanos, no habría ninguna discusión. No hay discusión, ¿no? Si estamos abogando por el derecho a una renta básica universal para todas las personas, pues tampoco tendríamos que estar discutiendo si las personas migrantes o no tienen derecho a esa renta básica. Sin embargo, lo que quisiera un poquito compartir con vosotras y vosotros es que uno de los principales obstáculos que hay, no solo para la inclusión de las personas en movimiento, que no migrantes, luego si queréis en el debate hablamos de esto, como titular del derecho a una renta básica, uno de los grandes problemas que tenemos es que en realidad uno de los obstáculos para conseguir una renta básica es justamente lo que se llama la fabricación del problema migratorio, el papel que las migraciones, las personas en movimiento, juegan en nuestra sociedad. Normalmente, en el discurso público, aparte de una problematización del fenómeno de la movilidad humana, del que tampoco puedo hablar, pero que es muy conocido y conocéis todas y todos muy bien, sí que me parece muy importante que en el contexto de la renta básica, uno de los argumentos en contra de dar renta básica a la población en movimiento es el llamado efecto llamada, que es el gran argumento que se maneja siempre para casi todo en relación con la población en movimiento. Que si damos renta básica a la población migrante que vive en España, si llevan un año, más de un año residiendo, pues entonces que van a venir masivamente, ¿no? Entonces yo no me puedo detener en estos minutos a hablar de la falsedad del relato político mediático que nos habla de una invasión. Falso, falso, falso. Yo no voy a hablar de la falsedad del relato que nos naturaliza las causas por las que las personas se mueven.
porque es falso, falso, falso que las razones por las que la gente se vaya sean exclusivamente el hambre. Lo que hace moverse a las personas, que es una acción política, la movilidad, igual que lo personal es político, la movilidad es un acto político que llevan a cabo las personas que se mueven. Están huyendo de vulneraciones de derechos humanos y que, por tanto, tenemos que repolitizar los relatos en torno a las causas de la migración. La tercera gran falsedad que se mueve en esta idea del efecto llamada como argumento en contra de dar la renta básica a la población en movimiento es la idea de que las personas en movimiento no tienen derecho a venir. Y como no tienen derecho a venir, no tienen derechos. Y esto es falso. Todos los tratados internacionales de derechos humanos establecen la universalidad de la titularidad del derecho a tener derechos. Todas las personas en movimiento, sean migrantes económicos, refugiados políticos, solicitantes de asilo, víctimas de trata, personas con papeles, personas sin papeles, todas y cada una de ellas no solo tienen derechos humanos, todos los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que celebramos, sino que además en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el catálogo de derechos, hay un derecho del que siempre nadie habla cuando hablamos de los derechos humanos o hablamos de las migraciones, que es el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Alguien en esta sala o al otro lado del Zoom sabe qué dice el artículo 13? Algunas personas pueden saber que el artículo 14 dice: toda persona tiene derecho a pedir asilo y obtener protección en caso de persecución. ¿Pero qué dice el artículo 13? El 14, derecho al asilo. Y el 13, derecho a la movilidad. Derecho a salir de tu país e ir a otro país. Con el argumento, que podemos o no cuestionar, de que los estados tienen derecho a controlar sus fronteras, nos dicen que las personas en movimiento no tienen derecho a tener derechos, lo cual es falso. Pero yo voy a centrarme en lo que me queda, en el otro ámbito. ¿Cuáles son las razones que pueden hacer que, que no se consiga convertir en un derecho, ampliar el catálogo de derechos para que la renta básica y universal de todas las personas sea un instrumento básico para que se den, como Coral ha dicho, el derecho a amar, el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno, esa importancia que puede tener la renta básica como ancla para el disfrute de todos los derechos humanos? El gran problema que nuestra sociedad tiene es cómo nuestra sociedad ha construido la migración como un problema para, y ese es el punto que me gustaría centrar, que creo que es el gran obstáculo, no solamente para la inclusión de la población migrante en el derecho a la renta básica, sino para que todas y todos consigamos que se reconozca ese derecho, el derecho a una renta básica y universal, que es el papel que juega la movilidad humana en nuestra sociedad. Y más allá de ver solamente, que no es baldí, ver lo que ocurre en la frontera sur, en Ceuta y Melilla, o lo que ocurre en alta mar, en la estabilización del control migratorio en el Sahel o en Marruecos, que eso no es responsabilidad de los gobiernos africanos, eso está financiado con los fondos de todas y todos nosotros, con un dinero, el negocio de la migración y de la seguridad, que se quita del disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, de los servicios públicos, de las políticas de salud, de lucha contra la violencia, etc. El gran tema que yo creo que es el obstáculo para conseguir el derecho a una renta básica y universal para la población, también para la población en movimiento, es que para luchar por esa renta básica necesitamos ampliar o meter esa lucha en la lucha por acabar con el apartheid. Yo creo que tenemos que empezar a lo que le pasa a las poblaciones en movimiento en España, un apartheid. Un apartheid que no solamente tiene muchas aristas, se manifiesta en ese negocio de la seguridad donde hay millones de euros destinados a frontes y a las fronteras sur, pero también se manifiesta en la cotidianidad en los barrios con las redadas por perfil racial que sufre la población migrante, con los centros de internamiento. Eso es lo que algunos autores llaman la necropolítica sobre la que se sostiene la gestión de las migraciones en España. Pero no es la única cosa que ocurre. La cosa más importante no es solo
lo que pasa en esa necropolítica, en esa aceptación social por parte de la sociedad española de que los ejércitos y la policía española y los políticos españoles tienen derecho a matar. Eso es cuando hablamos de necropolítica. Sino que también hay otra dimensión de este apartheid, que es la biopolítica, que es el producir legalmente la irregularidad de las personas que trabajan, viven y sostienen la trama de la vida. Las personas en movimiento nos cuidan. Las personas en movimiento, las mujeres en movimiento, son las que realmente sostienen los cuidados y la vida y permiten que se mantenga la división sexual del trabajo y que los cuidados se atribuyan a las mujeres. Pero las mujeres que trabajamos y tenemos una doble jornada, muchas, clase media alta, va a venir alguien en condiciones de no derechos para cuidar a nuestras mayores, a nuestros mayores, a nuestras niñas y a nuestros niños. La población en movimiento es la que sostiene la vida produciendo los alimentos que comemos. Fue muy fácil verlo en el COVID. Aquellos sectores que no se confinaron fueron los que nos sostienen en los cuidados y en la vida. Y este sistema, que es un sistema capitalista, neoliberal, patriarcal, racista y colonial, que coloca el negocio de la gestión migratoria en el centro de su proceso de acaparación por desposesión, en este caso de los derechos de las personas en movimiento, acabo ya, es en el centro. Y es uno de los grandes motivos que permite, el efecto llamada, ese discurso es para no solamente no dar derechos a la población en movimiento, sino recortar los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos del conjunto de la población en este país. Y perdonad que me he extendido un poquito. No, pero ahora me devuelvo. Claro. Es verdad. No solo no te haces, no, 8 o 10, y has estado muy bien y realmente además has dado la clave muy bien dada. Con lo cual ahora abrimos otro espacio para hablar de vivienda y no, ahora es sí, Maite, espera, que me lío yo, ahora hablo yo, Juan Carlos Laje López, que es activista por el derecho a la vivienda y que pertenece a Stop Desahucios Móstoles, nos va a hablar de la vivienda y la renta básica. Juan Carlos, cuando puedas, no le veo. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, me escucháis. Bueno, pues soy Juan Carlos Laje, activista por el derecho a la vivienda, que es un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, en el punto 1 y 2, y que actualmente no es el problema tanto el derecho a la vivienda como el derecho al acceso a la vivienda, porque cada vez más, mayor parte de la población, sobre todo la población trabajadora con un salario mínimo, que tiene más problemas. Ya no es la gente que no tiene trabajo, ya es la gente trabajadora que también tiene problemas actualmente para acceder a una vivienda digna y adecuada. Con una renta básica suficiente, pues ese problema se eliminaría, porque, por ejemplo, una familia de 4 miembros, aunque solo fuera una renta de 800, pues tendría 3.200 euros que sí le daría acceso a esa vivienda, cosa que ahora no pasa. Eh, Vamos, aquí en España debe cumplir, aparte del artículo de los derechos humanos, el artículo 47 de nuestra Constitución y un artículo, el número 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ninguno de los tres cumple, porque, como lo demuestra, que España tiene 8 dictámenes condenatorios por parte del Comité DEX de Naciones Unidas, que qué casualidad que todos los incumplimientos se produzcan en la Comunidad de Madrid. Y no es que todos los incumplimientos que han sido condenados son en la Comunidad de Madrid. Para hablar un poco del problema de la vivienda,
tenemos que remontarnos a las herencias que traemos de la dictadura franquista, y una de ellas es la cultura de propietarios que tanto le gustaba al señor dictador Franco. Vemos necesario, desde los movimientos de vivienda, empezar a derogar, por decirlo así, esa cultura y entrar en la cultura del derecho al uso. Una vivienda tiene que tener derecho al uso, igual que lo tiene la sanidad pública, igual que lo tiene la educación pública. No derecho a la propiedad, sino derecho al uso. Lo que pasa es que aquí en España, en este sistema capitalista, patriarcal, pues la vivienda no es considerada como un derecho, la vivienda es considerada como un bien de mercado. Y mientras esa consideración no cambie, no conseguiremos avanzar en un derecho al uso de la vivienda, que es lo que deberíamos de tener todos, un derecho a un uso de vivienda. No hablamos ni de alquiler ni de compra, uso. Tú, por haber nacido, tienes derecho a un uso de la vivienda, a un uso de una vivienda. Y ese uso tiene que ser como la renta, universal e incondicional, para todos y sin condiciones. Pues si no, ningún derecho, si no es incondicional y universal, se le puede considerar derecho. Y poco más voy a explicar. Espero a la siguiente ronda. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y bueno, a continuación va a hablar con vosotros desde Sevilla, Júsore, que es un nombre precioso que se ha puesto, que significa justicia o revolución. Miembro de Extinction Rebellion Sevilla y presidente de la Asociación Andaluza por la Renta Básica Universal e Incondicional. También es miembro de Eureka, que como todos sabéis es una plataforma de movimientos que están a favor de la causa de la renta básica incondicional. Adelante, Júsore. ¿Se me oye? Maravillosamente. Vamos a ver si conseguimos ver. ¿Andas por ahí? Vale, ¿se ve la pantalla? ¿Has puesto la cámara, Júsore? No la vas a poner. Vale. Ah, perfecto. He puesto Adelante. una presentación, ¿se ve? Sí, muy bien. Gracias, Júsore. Dale. Voy. Bueno, pues yo iba a tratar el tema de renta básica universal y el chantaje laboral. Voy a contar un poco desde mi experiencia y desde mi situación actual. La verdadera igualdad no reside en el hecho de que la riqueza sea absolutamente la misma para todos, sino que ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro y que no sea tan pobre como para verse forzado a venderse. Allí donde existen grandes patrimonios, hay también una gran desigualdad. Por un individuo muy rico ha de haber 500 pobres y la opulencia de pocos supone la indigencia de muchos. Adam Smith. El derecho a la existencia es el primero de los derechos humanos y la vivienda es central en la desigualdad. El sistema salarial impone una dependencia económica que obliga a aceptar condiciones de trabajo alienantes para sobrevivir, replicando dinámicas de dominación similares a la esclavitud tradicional, pero adaptadas al contexto moderno. Hoy el trabajo asalariado es un chantaje trabajo-renta y el dinero que ganas es una mala postura, aguantar a un fascista, darle la razón a un abusador sexual, hacer millones de horas de algo que no te apetece, llamar por teléfono a personas anónimas a puerta fría. Eso es el dinero para la mayoría. Hay que decir que la renta básica es escapar del chantaje. Más tiempo en familia, capacidad de decisión, poder decir que no. Hacer actividades que nos den a las personas la satisfacción de estar vivas. Millones de trabajadores en todo el mundo están decidiendo que es mejor morir de hambre que seguir trabajando en esta situación. La llaman la gran resignación, tener que escapar del chantaje, desertar. Pero ¿cómo comemos si no trabajamos? Pues inventando. Las nuevas generaciones viven en condiciones tan terribles que el suicidio y depresión se masifican. Los jóvenes rusos huyen tras la llamada de Putin a la guerra. Las mujeres de todo el mundo se niegan cada vez más a procrear con hombres que defienden el sistema patriarcal y producir las víctimas del cataclismo climático, los soldados enviados a realizar genocidios,
dar esclavos al capital. Deciden que es mejor la autoterminación que la extinción decidida por el capital. No es una perspectiva alegre, pero al reconocer esta situación desesperada, podemos intentar algo nuevo, desertar como autonomía creativa del tiempo que viene. La humanidad sufre cáncer capitalista y sus máximos responsables son la estirpe de megarricos que controlan el timón del navío tierra desde hace miles de años. Pero eso debe cambiar si queremos evitar que el cáncer sea terminal. Con más de 40 años no estoy emancipado y en cualquier momento fallecen mis padres y me quedo en la calle. Así que invento, junto a varias compañeras, una forma de desertar y poner mis energías en emprender proyectos y acciones que ayuden a autorrescatarnos y a levantar otro sistema. Por ello vengo a hablaros de la bicicleta. La bicicleta, el buque insignia de una cooperativa de refugiados. Dicen que no se abandona el barco si se está dentro. Así que, adaptando a nuestro caluroso clima y al formato comunitario un exitoso y reciente proyecto canadiense, deseamos impulsar la bicicleta mediante una cooperativa de refugio móvil unipersonal sostenible en régimen de cesión de uso y de personas consumidoras y usuarias, sin ánimo de lucro, constituida con el objetivo de dotarse de un refugio triciclo camper solar de pedaleo asistido con versión navegable, haciendo las veces de bote salvavidas, con el que evitar desgracias, ofrecer certidumbre, poder de negociación, desertar del chantaje laboral y rescatarse como personas refugiadas de la guerra de clase. Guerra declarada en 2006 por uno de sus mayores autores, Warren Buffett, que a fecha de septiembre de 2024 ocupó la sexta posición de las personas más ricas del mundo, según Forbes. Aplicar los principios del decrecimiento y el hardware libre, construyendo una propuesta sociocultural, económica, energética y ambientalmente sostenible. Facilitar el acceso a la bicicleta en propiedad de la cooperativa para evitar su especulación. Facilitar la autoorganización para obtener bienes y prestar servicios de forma comunitaria. Fomentar la construcción de una red vehicular que agregue nuevos usos modularmente, cubriendo las distintas necesidades cual cooperativa integral nómada. Y facilitar movilizarse frente a los máximos responsables, defendiendo la renta básica y máxima, repartir la riqueza, el derecho a la vivienda digna, la democracia directa, la economía del dar, cuidar y basada en recursos, el solar punk, parar los genocidios y el subsidio a los combustibles fósiles, etc. Los subsidios, como el desastroso ingreso mínimo vital, por su trampa de la pobreza, costos administrativos, estigmatización, non-take-up, tasa de cobertura, etc., son peores que la renta básica. El ingreso mínimo vital es una miseria si te vas de alquiler, pero puede permitir desertar del chantaje laboral si el gasto de renta y luz desaparecen al empadronarse, sin domicilio fijo, con una bicicleta, quitando el miedo a quedar en desahucio a la intemperie. Y a pesar de su trampa de la pobreza, siendo su obtención compatible con realizar una actividad económica, se puede desarrollar la vocación y, si se desea, establecer alguna relación laboral digna genuinamente consentida, tras subir. Como dice la Internacional de Trabajadores del Mundo, en lugar del lema conservador, un salario justo por un día de trabajo justo, debemos defender la abolición del sistema salarial. Parte del gasto liberado por esta innovación de emergencia habitacional puede permitir la creación de más unidades a medida que se obtengan prestaciones u otros ingresos, movilizándose en comunidad como campo de refugiados móvil. Todo el mundo necesita un bote salvavidas frente a la imposición y el sigonarismo, se esté hundiendo el barco o no. Y más aún cuando fenómenos como la Dana pueden traer tanto desgracias para quienes no sean avisadas a tiempo, como a quienes lo pierdan todo y naufraguen en deudas. El proyecto acompaña con una filosofía de comunidad, música de los comunes para mantener la moral alta y rebelde. Muchos géneros musicales nacieron de las clases oprimidas y con el tiempo perdieron su autenticidad y capacidad crítica al comercializarse con la industria musical. Pero puede protegerse el papel de resistencia y exaltación de alternativas cual procomún y generarse una comunidad cohesionada donde germinen fuertes raíces relacionales, soportes de salud mental, habitando espacios comunes con bicicletas de forma itinerante, reapropiándose del espacio público y tiempo de calidad.
La música ha dado una vía de escape o sacado a mucha gente de situaciones conflictivas, depresivas, de drogadicción, etc. A través de ella, las comunidades pueden canalizar su dolor, frustración y lucha, creando un sentido de identidad y solidaridad, apoyo mutuo frente a la opresión de una desesperada situación generalizada donde perdemos la garantía de existir en el presente y futuro. Toda persona interesada en participar de esta iniciativa será bienvenida. Eso es todo. Muchas gracias. Interesante. Ya habéis participado los ponentes, todo propuestas súper interesantes. Y ahora es cuando toca el momento de conversar sobre lo que hemos hablado. Seguramente que a todos os han surgido preguntas para hacer a los amigos que han hecho sus exposiciones o cosas que comentar al conjunto. Ahora sí, ya estamos en círculo y ya podemos conversar entre todos. Si alguien quiere hacer algún comentario a lo dicho hasta ahora, puede ir levantando la mano, tanto los que están aquí en la sala como los que están conectados al Zoom. Ángel, dinos si ves a alguien en este momento que esté pidiendo la palabra. Estamos intentando que se nos pueda ver en primer plano. Hola, ¿me escucháis? Sí, Hola. adelante, dale, José. Hola, bueno, buenas tardes. Primero me presento, soy Alberto, estoy en Madrid y soy politólogo, ¿vale? Bueno, soy un defensor a ultranza de la renta básica ya desde hace bastantes años y pues ya casi hace una década a interesarme por este tema. Y bueno, en su momento conseguí, por ejemplo, contactar con la doctora Evelyn Forget de Canadá, que fue la mujer que hará casi 20 años o por ahí aproximadamente. Descubrieron en una nave los papeles que había del experimento de renta básica, el MinCam, allí en Canadá, que fue un experimento desde el año 74 hasta el año 79. Bueno, en una zona agrícola, bueno, complicada, ¿no? Ahí en el centro norte de Canadá, ¿no? Cuando el tiempo era muy duro, pues la gente se perdía las cosechas y, pues, en agrícola, pues los ingresos eran mínimos. Y entonces, durante 5 años, pues estuvieron recibiendo esa renta. Y luego, bueno, como todo a veces pasa, pues llegó un gobierno de derechas y dijo hasta que ha llegado y lo quitó. Entonces, luego esta profesora, pues ya digo, hacia el año 2000, 2000 y algo, pues se encontraron con toda la documentación. Entonces no era como hoy, con ordenador y tal, había cajas y cajas y cajas de documentación, con entrevistas, con cuestiones psicológicas, bueno. Y entonces le dio para escribir un libro, un pequeño folleto casi que se llama La ciudad sin pobreza, ¿no? Y entonces ese es un poco el punto de vista del cual tenemos que avanzar, ¿no? La renta básica quizás no soluciona todo, pero es que tampoco pretende solucionar todo, ¿no? Lo que pretende precisamente es satisfacer esas necesidades básicas, como habéis comentado todas, que la actual economía neoliberal de mercado, patriarcal, individualista, no satisface. Y entonces mi mayor obsesión quizás está en combatir cómo podemos combatir las resistencias, porque ese es el problema. Quizás a veces el problema no es tanto en combatir las resistencias de personas que pensamos que son contrarias, digamos por naturaleza, ¿no? Las personas neoliberales o tal. Yo me acuerdo de alguna discusión que tenía, por ejemplo, a veces con el profesor Rayo, que hasta él en alguna obra ha llegado a reconocer, no, si la renta básica se puede pagar. El problema, como diciendo, es que no nos da la gana. Y a veces el profesor Raventos también comenta, dice, el problema de la renta básica es que empodera a la gente de tal manera que eso es lo que teme, que la gente pueda tener capacidad a la hora de decidir. Y yo me acuerdo, mira, bien, escuchando a Coral, pues me alegra muchísimo, porque hace 5, 6, 7 años nos costaba mucho que alguna feminista viera con buenos ojos la renta básica. Y me alegro porque hemos avanzado. La gente me dice, oye, es que ¿cómo va a favorecer a las mujeres? Pues a las mujeres, pues, no solamente por el hecho de ser mujeres, pero que a las mujeres, que son las más necesitadas en la mayoría de los temas y son las más denigradas por todo, pues también son las que se pueden ver favorecidas en ello. Y nos costó mucho a veces que las mujeres vinieran. Ya digo, a veces las mayores resistencias vienen de nuestro propio lado.
sea, el vecino que está en paro, que nadie... ¿Y eso cómo se paga? Pero es que eso ya no te lo duda, ya digo, ni el profesor Rayo se puede pagar, pues con mayor justicia social. Tampoco tenemos que pagarlo extraordinariamente con una cantidad de dinero, ¿eh? O sea, ahora mismo si subiéramos 10 puntos la recaudación fiscal en España se podría pagar perfectamente. Que otros países tendrían eso, y de hecho Finlandia, con los que también tuvieron el experimento de renta básica, que también hablé con el director que lo llevó. Claro, el problema que tenía Finlandia es que nosotros tenemos ya un sistema muy igualitario y queremos saber si iba a funcionar o no, pero a lo mejor ellos no lo necesitaban en aquel momento porque tienen otras políticas sociales de las cuales nosotros carecemos. Entonces la cuestión un poco está en eso, es cómo podemos combatir esas resistencias del vecino. Pues yo a veces pongo ejemplo a veces en las redes sociales y digo, pues usted está sin hogar, usted se imagina recibir una transferencia monetaria con un aviso, hombre, a lo mejor no tiene móvil, pero me da igual. Si usted pudiera asistir a una entidad financiera, que por cierto me gustaría que fuera pública y tener una cuenta gratuita y que todos los meses usted recibiera una cantidad de dinero, usted se iría en la calle si tuviera ese dinero para pagarse un alquiler. Una familia joven, un estudiante que no tiene dinero o que ha acabado, pues yo qué sé, o la AFP o quiere estudiar una carrera o lo que sea, que tiene que verse obligada a trabajar malamente y precariamente para conseguir algún dinero y poderse pagar los estudios, pues harías eso si tuvieras esa transferencia monetaria. Pues posible no. Entonces, igual, pues fíjate, las mujeres, por ejemplo, objeto de violencia, que se tienen que ir, a veces se tienen que desplazar ellas en vez de que desplacemos la sociedad al agresor y que pierden el trabajo y que les cuesta, y usted tuviera esos ingresos, pues esa es la cuestión. Tendríamos todo el mundo mucha más capacidad, más oportunidades. Entonces, esa es un poco, me estoy extendiendo, perdón. Pues ¿Cómo Alberto, muchas podemos gracias por contarnos. combatirlo, estas resistencias, ¿Me oye? caso por caso? Gracias. Dale, micro. Va a responderte Alberto Corral y luego interviene Morales Tudela, que lleva con la mano alzada hace tiempo. Pues sí, yo lo vi clarísimo. Es cierto que me miran así un poco como si estuviera loca. Cuando hablo, ¿no? En nuestras asambleas y en los congresos feministas, es verdad que me miran como de esta Coral, pero yo lo veo clarísimo. Si estamos combatiendo la explotación, la única manera de combatir la explotación es con ingresos garantizados, ¿no? Sobre todo, pues lo que más recalco es que los hombres sufrís explotación laboral y las mujeres en todo el mundo sufrimos explotación laboral, doméstica, sexual, reproductiva y emocional. Entonces, más que a nadie, más que a nosotros, o sea, yo creo que las mujeres lo necesitamos la renta básica más que a nadie, ¿no? Porque lo cierto es que con ingresos dignos podemos tener acceso a derechos, ¿no? Y creo yo que sería una auténtica revolución, la verdad. Yo lo que creo, por ejemplo, es que si eh, el día 1 de enero del 2025 se aprobara en España la renta básica universal, la cantidad de demandas de divorcios que habría el día 2, ¿no? Y la cantidad de mujeres saliendo de los campos de concentración para esclavas sexuales que hay en España sería tremenda, ¿no? Claro, esto supondría un problema muy gordo para los hombres, para los grandes empresarios, para los prosenetas, para los dueños de las clínicas de reproducción asistida, para los dueños de un montón de cosas, pero yo creo que sería eh, pues una auténtica revolución. Realmente eh, pienso yo que no somos conscientes, no nos damos cuenta de cómo a nivel, no tanto a nivel de la macroeconomía, sino sobre todo en nuestras vidas personales, ¿no? Sería una auténtica revolución porque podríamos, eh, bueno, pues tener mayor libertad para liberarnos, que eso es el feminismo, un movimiento de liberación de mujeres, y para liberarnos necesitamos ingresos dignos y eso yo creo que lo tengo muy claro. El tema es lo de siempre, ¿verdad? Que nos ven como si fuéramos utópicos, ¿no? Y yo lo que planteo es que el feminismo en sí también es una utopía de un mundo mejor y que entonces la renta básica no es nada más y nada menos que un mecanismo para llegar ahí, ¿no? ¿Tú quieres hablar, Sole? Ah, sí, sí, vale, me toca, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, varias cosillas. Primero que bueno, que lo del feminismo, bueno, enhorabuena, ¿no? A Coral, porque la verdad que una valiente, ¿no? Porque normalmente los movimientos feministas que no están de acuerdo con la renta básica. Tendría que plantear que la renta básica no solamente es para la mujer, claro, ella habla de la mujer, pero es que también tenemos que tener en cuenta que también es para el hombre.
también es para el niño. Entonces, por un lado, que no al no ser solamente para las mujeres, pues los hombres tampoco serían tan reacios, porque por un lado sí se acabaría no explotarían a las mujeres, pero por otro lado tendrían más posibilidades que tienen ahora también ellos, tanto también de acabar con una relación que no están de acuerdo, como a la hora del divorcio, de tal. Entonces, eso beneficiaría a todo el mundo, a todas las personas, no solamente a las mujeres. Entonces, yo creo que deberíamos de plantear esto, ¿no? Para que, bueno, para que no fueran tan reacios hacia la renta básica. Luego, el tema de la migración, ¿no? Pues la verdad que hay que estamos, que hay una corriente, ¿no? Una corriente muy negativa hacia la migración, hacia los inmigrantes. Hay una corriente, ¿no? Claro, propagada por la ultraderecha, que llega a muchísima gente, clase humilde, de que la migración tiene la culpa de todos los problemas que sufrimos. Tiene el problema del paro, de la vivienda, de todo, ¿no? Y que una corriente que dice que todas las ayudas sociales no son para los españoles y son para los inmigrantes. Esto es muy peligroso, ¿no? Yo lo veo muy peligroso y yo creo que aquí hay que hacer pues mucha pedagogía, ¿no? Y hay que tener en cuenta que está muy extendida, ¿no? Muy extendida. Y luego si dices que no es así, pues te comen, ¿no? Entonces pues yo veo esto un tema muy grave, ¿no? Y bueno, y también me gustaría ya el planteamiento de que la renta básica no la quieren las personas que tienen problema económico, ¿no? Esto es un problema también gordísimo, ¿no? Que no puedes convencerla por mucho que le diga que le va todo lo que... Y no la convence porque yo creo que esto es fanatismo, esto no es lógica, ¿no? Entonces, creo que nosotros intentamos convencerlo a través de la lógica y no llega. ¿Por qué no llega? Porque su negación, su negativa, yo creo que escapa a la lógica. Porque si la negativa fuera lógica, la querrían, ¿no? Porque ¿a quién no quiere que le toque la lotería? Sí. ¿Quién no quiere tener dinero? Sí. ¿Quién no piensa que el dinero, por suerte o por desgracia, sería la solución a casi todos sus problemas o la mayoría de sus problemas? Eso lo pensamos todos. Incluso un niño de 6 años le plantea la renta básica y dice, pues sí. Sin embargo, hay no solamente una negativa, sino que al final un cabreo, ¿no? Entonces, cuando sigue insistiendo. Entonces, he llegado a la conclusión de que esto escapa a la lógica, esto es fanatismo, ¿no? Entonces, pues eso, yo planteo todos estos problemas para ver lo que me encuentro yo día a día, ¿no? Con la sociedad. Y nada, encantada de volver otra vez a estar con vosotros. Gracias, Sole. Gracias. Ujú. A ver, ¿quién quiere contestar a Sole? Yo creo que te toca. Bueno, muchas gracias. Me conecté esto un poquito. La verdad es que está siendo interesante el debate. Yo diría alguna cosilla un poco sobre cosas que habéis dicho. La primera un poco es, yo no creo que el problema, esto que es difícil de explicar en pocas palabras, ¿de acuerdo? Pero yo no creo que el problema sea la extrema derecha, para nada. El problema es nuestra sociedad y la estructura político, socio, jurídico, cultural dominante. Tampoco creo que sea solo un problema de las élites político-económicas españolas, ¿no? O europeas o occidentales, y cómo se aprovechan del trabajo y de la movilidad humana, ¿no? Creo que tenemos un problema social y ese problema social, político, económico y cultural, o sea, ese problema que tenemos es que nuestra sociedad es profundamente racista, capitalista, neoliberal, patriarcal y que son amplios sectores de la población europea occidental que sostiene a esas élites y las mantiene en el poder porque son socializadas, esas clases trabajadoras de clase media europea empobrecida por el neoliberalismo, son socializadas
en construir esto que decía al principio de la fabricación del problema migrante. Entonces, a mí me parece que justamente poner el foco en que la forma de problematizar la migración es un problema de la extrema derecha es invisibilizar que las políticas de gestión de la migración en toda Europa, da igual si el partido es de extrema derecha, conservador, socialdemócrata o como queráis llamarlos, todos ellos, en España, desde 1984-85, desde el primer PSOE, o el segundo, no sé cuál es el primer PSOE, siempre ha sido la misma política migratoria: construir un apartheid para explotar a la población en movimiento. Entonces, el poner el foco en que el problema es la extrema derecha, lo que hace es blanquear opciones profundamente racistas. Si me permites acabar, luego si quieres me contestas, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido una de las cosas que tenemos que identificar es por qué justamente hay sectores de la población española que a través de esos procesos de socialización y de subjetivización han interiorizado una frontera cultural que sus vecinas y sus vecinos, las personas que cuidan a sus hijas y sus hijos, son vistas como nuda vida, como personas sin derecho y que no tienen y que no se visibiliza la enorme dependencia que como sociedad tenemos de su trabajo, de su vida y de vamos, es que sostienen nuestra vida. Es que los sectores del desarrollo en España, que han crecido en los últimos 30 años, construcción, turismo y restauración, son sostenidos por el escaso trabajo, darle valor al trabajo, y eso se consigue porque tienes a la población en situación de irregularidad y les explotas. Y como no van a ir a una comisaría, entonces, simplemente por acabar, a mí me parece que uno de los problemas que tenemos es si asumimos algo que para mí es muy neoliberal, que es la idea de que el dinero es la solución. Porque en nuestra sociedad, aunque tú le des una renta básica a población migrante sin papeles, esa gente no va a dejar de no tener acceso a la vivienda porque tenga esa renta básica, porque somos una estructura racista, que a esa población migrante, para acceder a la vivienda, además de garantizarle unas condiciones materiales a través de la renta básica y universal como derecho, tienes que trabajar contra el racismo que hace que nadie les dé una vivienda. Tienes que trabajar contra el racismo institucional de las redadas y de los funcionarios y funcionarias continuamente produciendo irregularidad para poder explotar. Es un elemento importante, pero hay que meter una agenda amplia de defensa de los derechos de todas y todos. Me gustaría añadir algo. Sí, yo creo que lo que pasa es que nos da susto ver cómo en nuestro sistema de creencias y valores hay valores milenarios que están arraigados profundamente. Nos da susto mirar a nuestro propio interior y ver que en realidad dentro de uno hay muchas cosas por deconstruir. Nos da miedo darnos cuenta de cómo el patriarcado y el machismo en cada hombre y en cada mujer de esta sociedad occidental está totalmente arraigado, que nosotros mismos incluso tenemos dentro aquello contra lo que luchamos. Si nos atreviéramos a mirar con honestidad nuestro interior, podríamos empezar a deconstruir los valores sobre los que se ha construido esta sociedad occidental, explotadora, individualista, violenta contra cada uno y contra los demás. Entonces realmente es un trabajo profundo de trabajar y de desmontar esa bomba de violencia que está dentro de cada uno de nosotros. Nos da un poco de escalofrío reconocer que hay valores muy canallas que no tenemos todavía desarraigados de nuestro interior porque nos vienen de hace mucho. La valoración de uno mismo como un productor de, la valoración del otro como una cosa que produce algo que me sirve, el ver al otro como algo que puedo utilizar, el verme a mí mismo como válido o no según soy utilizable o no por otros. Cosifico a otros y me cosifico a mí mismo. Reconocer esto, aparte de que de ser un acto de humildad, reconocerlo en profundidad da mucho susto, porque uno no solo va a tener 60, 70 años de vida, le va a dar tiempo a romper toda esa incoherencia antes de partir de este mundo.
para irse con más o menos paz? ¿Va a poder soltar este lastre antes de morirse? Ese es el susto. Reconocer, a mí me dicen, tú eres machista. En una conversación familiar hace no muy poco con un hermano mío, dije, a mí me pregunta que soy machista y voy a decir, sí, mucho. Y soy víctima y verdugo de ese machismo. Como mujer que ha nacido en los 80, hija de una mujer de la posguerra, yo he sufrido todo el machismo que venía de atrás y todo el machismo de la revolución sexual y de la liberación sexual. Es todo en estructura, pero nosotros internamente y nuestras mentes forman parte de esa estructura. El poder no se mantiene desde las cosas, el poder se mantiene desde las mentes de las gentes. Y eso lo saben los que llevan manteniendo el poder milenariamente, desde las altas esferas del poder. Así que nuestro trabajo, como bien decía Sole, no solamente está en los hechos. Conseguir ese dinero no es una cosa, ese dinero para cada persona no es una cosa de material, es una cosa totalmente mental y espiritual. Nuestro campo de trabajo del activista está ahí, en el campo de lo mental, de lo que llamamos el paradigma, del esquema de valores. Nada más. Y yo quería apuntar que una de las herramientas más José, para que lo potentes... tengáis en cuenta, que lleva un ratito con la mano Iba a decir que levantada. a mí, por ejemplo, me parece maravilloso el trabajo que ha hecho ICIAR ahora, ¿no? Que con unos cuantos datos nos ha desmontado un montón de mitos que tenemos sobre la inmigración y como decía, ¿verdad? Nuestra compañera, esos mitos los tenemos dentro. Entonces, una herramienta yo creo muy potente para hacer el cambio cultural y simbólico que necesitamos para la renta básica es sobre todo desterrar el mito de que el pobre es pobre porque quiere, el mito de que los ricos, o sea, de que los pobres se llevan las ayudas del Estado cuando ya son los ricos, ¿verdad? Desmontar una serie de mitos con una serie yo me dedico a eso, profesión me dedico a desmontar mitos con cifras, datos y análisis de la realidad que nos permita entender precisamente cómo se me mete a mí dentro el clasismo y la idea de que los pobres son vagos, de que los pobres se llevan las ayudas, de que, ¿no? Yo creo que eso es como súper importante porque es lo que nos ayuda un poco a ver qué necesitamos para el cambio cultural y simbólico, pues sobre todo desmontar esos mitos en torno a la pobreza y a la riqueza, ¿no? Que los ricos les va bien. Vamos, el mito de la meritocracia es uno de los más fuertes. Y Exacto. fijaros que yo lo detecto hasta en gente, bueno, pues con ideología de izquierdas, ¿no? Que sí que cree, ¿verdad?, en los derechos humanos, pero que tenemos, como dices tú, los mitos ahí súper dentro y hay que, como dices tú también, mucha humildad para trabajarlos y para reconocerlos y para decir, bueno, pues sí, yo tengo algo de racismo dentro de mí, pues ¿qué hago? Me lo trabajo, ¿no? Y desmonto todas esas ideas que tienen mucho que ver con el desprecio, ¿no? Porque hay un punto de la discusión en la renta básica en el que la gente no puede. O sea, yo noto cuando estoy hablando y tratando de no desmontar todos esos mitos, la gente no puede admitir la posibilidad de una buena vida con ingresos garantizados sin estar sometido, ¿no? Porque también es verdad, por ejemplo, en España tenemos mucho la cultura del esfuerzo, del trabajo, ¿no? Y sin embargo, hoy en día lo que yo detecto es, sobre todo en la gente joven, la idea esta de tú puedes hacerte millonario, ¿verdad? Que están constantemente creando contenido en Internet para luego venderte la fórmula mágica para ser millonario. Y ahí es todo puro individualismo, ¿verdad? Pura ideología capitalista y es tan Exacto. difícil romper con eso y decir a los chavales, oye, no, es un asunto colectivo, es un asunto político, hay que pensar en el bien común, cómo hacemos para vivir mejor, para repartir mejor las cosas, ¿no? Hay mucha gente que yo conozco que sigue pensando dentro de sí que los ricos se merecen estar donde están y que los demás pues no hemos tenido suerte o tal, ¿no? Y todo eso es desmontarlo y hablarlo y sacarlo a la luz, que es lo que estamos haciendo con estas charlicas, ¿verdad? El hablarlo y también nosotras mismas y nosotros mismos ir derribando mitos en nuestro interior. Bueno, Está, una cosa, está pidiendo la mano José y un compañero que pone PV. Vale, Paco está antes, ¿no? No, no, está José. José, José y está luego Paco Vaquero, Bueno, ¿verdad? hola. ¿Cómo Carmen, están? Berta Loles. Vale. Y luego PV, que no sabe levantar la mano. Vale. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bien, bueno amigos, un saludo muy, digamos, muy interesado en este tema. Y a través
través de Maite Chamón y a través de Ángel Bravo, incorporándome un poco a este grupo y tratando de ver, digamos, cómo uno puede aportar para que las cosas pasen de ser simplemente ideas o buenas intenciones y logremos algo más, incluso hasta pragmático, yo diría, aunque la palabra siempre nos produce un poquito de escozor, pero en algunas cosas creo que hay que ser pragmático. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que soy el único no español aquí en este grupo y se trata de una renta básica universal, por eso es que me quiero de alguna manera incorporar, porque la problemática que se tiene en otros países, sobre todo en Latinoamérica, es muy diferente a la que hay, aunque la problemática de base es la misma. A ver, yo estoy ahorita en Costa Rica de manera circunstancial, no sé hasta cuándo, yo en Venezuela. Entonces se pueden imaginar, para mí, la desilusión ideológica y política que significa el tener que aceptar que aquí ya no se trata de un problema ni de izquierda ni de derecha, porque en Venezuela tenemos izquierda para regalar. Lo que pasa es que el problema con los términos es que ya la izquierda ni es izquierda y la derecha siempre ha sido derecha. Entonces, una postura como la nuestra, que trata de ser más inclusiva, más inteligente y más racional, debería poder captar los argumentos sociopolíticos que nos permitan ir armando de alguna manera un movimiento social que pueda obtener reivindicaciones concretas a los problemas concretos que tiene. Yo no sé si a través de un partido político realmente cuál sería el organismo o la forma de llegar a eso, no sé. Pero no me cabe duda de que antes de que existieran los sindicatos en el siglo pasado, primero hubo una movilización social. Entonces, un poco lo que yo quiero dar a entender es que a mí me parece que este tema de la renta básica, y por eso es que yo me estoy tratando de integrar a esto, es neural, es neurálgico. Desarticula argumentos tanto de derecha como de izquierda. Porque ¿dónde queda la propiedad colectiva de los medios de producción? ¿Cómo va a ser eso? Si ya vamos a tener renta básica, ¿cómo hacemos para la producción? Entonces, a mí me parece que estamos circundando, o sea, revoloteando un problema que es fundamental y no solo nada más en los países desarrollados. Aquí se ha hablado, por ejemplo, de los jóvenes, de las mujeres, etcétera. En Venezuela, donde se supone que ha habido una revolución, el pensionado no tiene ni para comer. Entonces, imagínense ustedes lo importante que sería, ya no tanto, o sea, por supuesto que para toda la población, pero sobre todo la población de tercera edad es muy vulnerable y en los países en desarrollo muchísimo más. Así que creo que también sería un sector a tener en cuenta. A mí me encanta, digamos, saber que se están haciendo cosas y que se están intentando. Yo resumo a esta iniciativa. Quiero participar en este equipo. Y bueno, ahí vamos viendo cómo le vamos dando forma. Pero creo que no es un problema de tener que justificar la renta básica. Yo creo que la renta básica, así como los sindicatos surgieron en su momento,
se justifica por sí sola y va más allá de una bandera política. Y así creo que se debería tomar. Entonces, que lo tomemos los humanistas me parece además genial, porque alguien lo tiene que asumir. Y si nosotros podemos liderar a nivel mundial un movimiento que tienda a reconocer la importancia sociopolítica que tiene la renta básica, utilizando todos los medios que van a estar a nuestro alcance, creo que vamos a hacer un aporte muy importante. Y Muchas en gracias, algún José. momento, Disculpa, es que han pedido muchas palabras y nos queda solo un cuartito de hora de acto. Y perdón, me necesitamos callo dar ya, la palabra a otros. Y me callo bueno, ya. nada, comentarte, José, Gracias. que los humanistas estamos en esto, pero hay otros muchos movimientos a nivel mundial que están defendiéndolo y funcionamos en plataforma y creo que eso tiene mucho futuro. Muchas gracias, Mejor José. todavía. Bueno, disculpen si me extendí mucho. Sí, disculpa, Disculpen. José. No hay Paco, problema. adelante. Hola, Paco bueno, Vaquero, venga, dale. se me oye, ¿no? ¿Se me oye? Vale, ok. Bueno, antes que nada, buenas noches. Muy contento con lo poquito. Llegué justo cuando estaba acabando Coral, pero lo demás también lo he podido escuchar. Muy de acuerdo con lo que se estuvo hablando y con la argumentación sobre la inmigración. Aquí, por ejemplo, en el caso de Canarias lo estamos viviendo bastante cotidianamente, ¿no? Y quería hacer un par de puntualizaciones respecto a la renta básica, como cuando nos sale la conversación de que no lo soluciona todo, ¿no? Evidentemente uno lo dice, yo y incluso hago la comparación. La educación pública para todos no nos vuelve a todos inteligentes y la sanidad pública no nos hace inmortales. Entonces eso está ahí, lo tenemos como derecho, ¿no? Entonces cada uno verá cómo lo hace, pero tiene que estar como derecho, ¿no? Y entonces la base mínima para uno poder estar, esto es un nuevo derecho, se está hablando de un nuevo derecho humano. Y a mí me parece que coincidiendo y añadiendo a todas las cuestiones que se decían como problemática para que se expanda la idea, yo me encuentro con gente de mi, digamos, nivel de estatus, trabajador, gente que está en la progresía o no, más o menos de izquierda. Perdón, he tenido... ¿se me escucha? Sí, sí. Es que me saltó una llamada aquí que no me la esperaba. Pero bueno, eh, quería decir una cosa muy concretita y es que lo que está de fondo cuando uno habla de que todos tengamos una renta básica es un ataque directo por los que están al trabajo. El trabajo es lo que justifica la integración en la sociedad y la justificación de que esa persona vale o no vale, es útil para la sociedad. Vamos a ver si tiene un trabajito y hace sus cosas, ¿no? El trabajo, o sea, el tema del trabajo que se ha tocado desde las religiones hasta, por supuesto, la misma izquierda, ¿no? Cuando se decía aquello de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de cultura, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión de fondo que yo me encuentro con las personas que estamos trabajando y haciendo cositas, tirando para adelante. Bueno, que todo el mundo lo tenga, no sé, que todo el mundo lo tenga, no sé, ahí está esa cuestión, como que uno tiene que justificarse. Y si usted no tiene un trabajo, va a estar complicado que tenga otro tipo de derechos. Eso está operando por ahí. Y por otro lado, yo lo que veo es que este sistema, que tiene todas las características y apellidos que se ha dicho, patriarcal, machista, en fin, etcétera, etcétera, se apoya en las democracias representativas neoliberales. Ese es el apoyo del sistema aquí, ¿no? O sea, por la misma razón que no se cree que todo el mundo tenga derecho a tener dinero, cuando yo hablo de que quiero tener la opción, o sea, hay una representación, vale, yo tengo diputados, pues mira, yo quiero tener la opción a votar las leyes. A mí me parece que eso es un derecho que debería tener. Un derecho a que si yo quiero, como todos los derechos, si quiere lo uso, si quiere no, votar las leyes. Eso se dice que no. Entonces el sistema encorseta en una pequeña decisión que por ahí los que todavía creen participan y a partir de ahí todo se decide por unas cuantas personas, ¿no? Se cree de fondo que todo, usted no sabe de leyes. Yo quiero elegir a los jueces, por ejemplo, ¿no? Y no, no, es que tú no sabes de justicia. Bueno, es que yo no tengo que saber de justicia, tenía que saber el juez. Yo lo que quiero es tener la posibilidad, si yo lo decido, votar al Poder Judicial, por ejemplo, o votar la ley de pensiones, que estará por ahí. Que todos tengamos esa posibilidad.
Y eso está. Si eso no está, está muy complicado porque siempre queda como que son los otros. La prueba la tenemos que me lo he visto no solo en muchos sitios, pero hablo de España, por ejemplo, que se empezó con 4 millones de abstención allá por el 78 y vamos por 12 millones de abstención. Y no digo de la inestabilidad política, la democracia se lo está ganando. O sea, en Francia sale una mayoría de izquierda, una coalición, pero el presidente pone a uno de derecha. En Portugal un fiscal se equivoca y acusa indebidamente al primer ministro, resulta que tiene que, él por su criterio ético dimite y ahora sale uno de derecha. En fin, es todo muy complicado. Pero la base de fondo es que no creemos en que las personas, mondas y lirondas, que estamos todos los días, pues tengamos lo que haya que tener, que no sé qué es, ¿no? Para poder votar, por ejemplo, las leyes que se nos van a aplicar, poder decidir o no si queremos y, por supuesto, pelear por un derecho, tener derecho a esto que estamos hablando, a una renta básica, ¿no? Como lo tenemos en educación o como lo tenemos en sanidad y otros más. Y ahí se podían entrar muchas más cosas. Yo creo con respecto, para terminar, con respecto al tema del feminismo que se hablaba antes, yo creo que no todas las líneas feministas eran contra. Yo, por lo menos en mis compañeros, yo trabajé de maestro, ¿no? Siempre estaban barrios marginados, no marginales, como le decíamos, eran barrios marginados intencionalmente, y todas las compañeras que estábamos por allí, por mi profesión siempre había mayoría mujeres, y todas las compañeras que estábamos por allí, más las madres que participaban, porque siempre en primaria se participa más las familias, las madres, ninguna decía que no quería la renta básica, todo lo contrario. Y de hecho, a cabo, yo les ponía como trabajo al alumnado, decir, bueno, para saber qué valoración hay, porque ahí entra la cuestión del trabajo que yo decía, y los trabajos que no vemos, los que hacen las mujeres sobre todo. ¿Cómo se calcula? Pues yo se lo decía, habían alumnos que sus madres trabajaban fuera, ¿no? Entonces, bueno, calcula, ¿cuánto le pagan la hora a tu madre? 8 euros. Bueno, ¿cuánto hace tu madre en tu casa? Pues calcula y eso es lo que le debe. Por ejemplo, con la limpieza, con la comida, con etcétera, y vete multiplicando. O sea, ¿por qué se valora fuera y no se valora dentro? O sea, son toda una serie de creencias y a mí me parece que de fondo y a cabo, ¿no? Creo que la decisión, el tema no es una cuestión de izquierda o derecha, sino de o nuevo humanismo de la forma que sea, o antihumanismo, que es lo que está en principio avanzando, ¿no? Y repito, muchísimas gracias porque la verdad que estoy aprendiendo un montón y me encantan todas las participaciones. Muchas gracias, Paco. Adelante, Carmen, dale. Bueno, no, pero se escucha, ¿no? ¿Se escucha? Hola, ¿se me Sí, sí, oye? se oye, se oye. Ah, Sí, vale. sí. Bueno, yo tampoco pienso que todas las feministas estén o no estén sobre la renta básica. Eso va mucho en sectores, ¿no? Dentro del feminismo. Lo que sí que está muy claro es que una renta básica podría hacer que muchos niños no fueran apartados de sus familias, porque fundamentalmente tenemos un país en los que eh, a la gente que es pobre se les coge y se les libra de absolutamente todo lo que es importante, como es en la propia familia, ¿no? Entonces, me parece que es un tema bastante fastidioso, ¿no? Y en el que tendríamos que ahondar. Pero a mí de todo lo que se ha hablado me preocupa mucho los niños y los jóvenes. O sea, pienso que detrás de una pantalla no vamos a hacer que los niños piensen. Y por desgracia, cada vez, si vais en el metro o vais en cualquier sitio, o sea, tenemos la inteligencia artificial que se nos está colando de rebote y que va a hacer que cada vez pensemos menos. Yo trabajo en un colegio, no como profesora, sino como observadora, como yo digo, y lo que veo ahí no va por esa libre pensamiento o integración, no, o sea, lo que estoy viendo es adoctrinamiento de todo y fundamentalmente, vamos, las tecnologías, digamos que es lo primero, ¿no? Y, y a mí me preocupa el no volver a la cooperación, al trabajo comunitario, a todas esas cosas que deberían de estar. Soy mayor y como mayor, yo sí que he vivido en una España de colaboración entre la gente
en el que la gente se ayudaba, tanto si hundáis un poco en cómo se han construido muchos barrios marginales o muchos distritos que son ahora de Madrid, eran a través de la colaboración. Entonces, yo pienso que eso se ha perdido totalmente y además es que no tenemos una política de libre pensamiento para recuperar eso, ¿no? Porque a mí también me preocupa mucho la religión, muchísimo, y solo veo a cooperación dentro de las asociaciones religiosas y me preocupa también, ¿no? Lo quería poner sobre la mesa y decir que actualmente hay una política para embarcar a mucha gente sin papeles en España y quería decirlo hoy, el día en el que estamos conmemorando los derechos humanos. Y otro tema que tampoco quiero dejar aparte es que si nosotros somos libres para pensar y para actuar y no nos pesa el llegar a fin de mes, también nuestro clima y nuestro medio ambiente nos lo va a agradecer porque vamos a pensar mucho más lo que tenemos y no nos va a angustiar todo lo que todos los días tenemos que comer y pagar. Muchas gracias. Bueno, no. A ver, yo es que creo que se están surgiendo muchas cosas, pero yo sí quería retomar una cosa que para mí, y dado es fundamental, y es entender primero la renta básica como el primer derecho que abre la puerta a que otros derechos sean posibles, porque tú has citado los derechos, vamos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no, yo no soy nadie. Ahí no estoy en el Zoom, yo estoy aquí. Es que es para que se nos vea. Para eso. No hay problema. No, sí quería, o sea, me parece fundamental de todo lo que se está hablando, bueno, es que esto daría para muchos días. El tema, una cosa que has citado y que yo llevo mucho tiempo incorporando, lo que es la necropolítica, porque muchos que me conocéis sabéis que yo llegué a la renta básica desde las rentas condicionadas, ¿vale? He sido la gestora como responsable técnica de la renta mínima de Madrid. El ingreso mínimo vital que se vendió también, que se confundió en otros países como que España aprobaba la renta básica y no solo no lo ha aprobado, sino que el ingreso mínimo vital ha endurecido y ha dificultado muchísimo más la garantía de ingresos en este momento. De hecho, no quiero extenderme, lo mandaré por otras vías, pero yo estoy metida también en un movimiento que defendemos que, bueno, otro mundo es posible, aparte de ATAC, estoy también en una plataforma renta mínima a tu derecho, que lo que de verdad desde hace años estamos defendiendo es el ingreso mínimo vital de otra manera. Estoy en la Oficina Jurídica de Derechos Sociales y bueno, estamos preparando ahora mismo una concentración para el día 28, que es el Día de los Inocentes, porque realmente el ingreso mínimo vital es una gran inocentada, ¿vale? Se está reclamando devoluciones de dinero y demás. Pero hablo este paréntesis para volver para la defensa que hacemos de la renta básica. Yo soy la coordinadora en concreto del Observatorio de Renta Básica de ATAC, es el reparto de la riqueza que entre todos hemos conseguido tener debería de garantizar el derecho a un nivel básico de ingresos, pero no en España. De hecho, se hizo la movilización, la iniciativa ciudadana, porque efectivamente ha citado una cosa Iciar en su intervención, que es eso que se utiliza tanto del efecto llamada. Yo he vivido el efecto llamada, yo soy trabajadora social y empecé como tal en el 73, ya yo vivo. Entonces el efecto llamada era los transeúntes. El efecto llamada es un recurso maravilloso para los sin hogar, para no sé qué. Se utiliza el efecto llamada cuando lo que viene no nos interesa, porque hay otros que vienen con dinero, que esos ya no tienen ese efecto llamada, tienen otras cosas. O sea, vivimos en un mundo donde efectivamente hay que desmontar mitos. Te decía, las feministas. ¿Qué feministas fueron contrarias a la renta básica en un primer momento? Las que veían el peligro de que volviéramos a casa.
pero porque en el fondo lo difícil es comunicar qué es la renta básica sin utilizar la referencia de dónde estoy y qué conozco. Cada uno hace la valoración desde sus posiciones. Quizás yo, como mi posición es que me parece que las rentas condicionadas nunca estuve de acuerdo con ella y fui muy crítica, cuando me enteré de que existía una cosa, un movimiento que defendía la renta básica, me aferré y con Coral he compartido una mesa, ¿te acuerdas?, en un simposio precisamente yo desde cómo las rentas condicionadas, a ver, la renta básica lo que tenemos claro es que garantizaría la libertad, la dignidad de la persona, recuperaría. Por sí misma, evidentemente, no resuelve. Resolvería la garantía de ingresos, pero defendemos la renta básica no para salir al mercado como los neoliberales que defienden la renta básica, sino como un elemento más dentro del estado de bienestar, teniendo claro que tiene que haber unas políticas de vivienda, unas políticas de sanidad, unas políticas de educación mejores de las que tenemos, porque de servicios sociales que no sea lo que ahora mismo tenemos, por ejemplo, en este país, que se dedican a controlar y gestionar prestaciones económicas. Quiero decir, habría que plantearse un cambio de paradigma. Cambiar la idea de la meritocracia. Es verdad que ahora mismo, si os fijáis, decíais antes, las dos habéis hablado, los ciudadanos somos los primeros que tenemos, tú has hecho mucho hincapié. Yo, como responsable de la renta mínima, recibía cartas de un vecino acusando a otro que cobraba una miseria de renta mínima, no voy a defender nunca que sean correctas, y dices, pero es que estamos permanentemente mirando al otro y no mirándonos a nosotros mismos. Entonces, esto es muy complejo. Pero si no seguimos defendiéndolo, pero defendiéndolo para mí desde no resolver pobreza, sino resolver riqueza de todos, quiero decir, poniendo límites arriba y garantizando que todos tengamos tiempo para disfrutar, tiempo para mirar en las políticas de subvenciones para pobres, o en definitiva, las políticas. Yo siempre he estado en servicios sociales, soy trabajadora social y he estado en subvenciones. Por ejemplo, no se podían subvencionar actividades deportivas, actividades lúdicas, porque eso era como para otras personas. No, es que todo el mundo tenemos que tener ese tipo de derechos y ir rompiendo mitos. Yo estoy contigo y vamos con las dos, la cantidad de mitos que hay que... pero desde el reparto de la riqueza conseguida, o sea, claro que hay dinero, lo que no hay es interés, porque en definitiva lo que no interesa a nadie es que tengamos voz todos. Y ahora mismo con las prestaciones que existen y con la fórmula, con todo, es que no me quiero repetir, ya se han dicho, lo que se tiene, no solo las personas que no tienen ingresos, los que están trabajando están amordazados, están sometidos, con lo cual lo que se trabaja es para que no tengamos, para tenernos controlados y sometidos. La renta básica, evidentemente, sería posible desde el punto de vista de financiación. Hay estudios que lo demuestran. ¿Interesa a quién? No le interesan los que ahora mismo tienen las riendas. Ese es el problema mayor. Y perdonad que me extienda, pero esto da para mucho. Yo aquí y allí. Lori y Alberto Jaén, Alberto ya intervino antes. Lori, Loles o Loles y Flores. ¿Hablo? Sintéticas. Lo acaba de decir. Yo creo que tenemos que hacer un gran trabajo de concienciación. Yo llegué a esto hace años y me pareció una utopía total. Pero claro, tenemos que ser utópicos, si no, ya lo han dicho, no se hubiese conseguido los sindicatos, no se hubiese conseguido el paro, la renta, el ingreso mínimo. Lo que ha dicho, todo es muy interesante, pero yo creo que falta un trabajo de pedagogía, informar de lo que se quiere, de cómo se quiere. ¿Por qué? Pues porque andamos muy embuidos, como decís, de toda esta mentalidad de la meritocracia, del esfuerzo y del trabajo.
Y, pues, tú a una persona que está trabajando 8 horas y le dices que otra va a tener una renta básica que le va a permitir tener un ocio y, y unos servicios, pues te va a decir que no. Esto también venía y tiene que ser según entiendo que digáis de esta sociedad occidental europea, porque es la que más se lo puede permitir. En otras áreas pues serán de otra manera. Yo llegué a esto también hace años, que me parecía, ya os he dicho, una utopía, por el tema de la implantación de la inteligencia artificial y la cantidad de puestos de trabajo que se iba a reducir. Han pasado años y se ha implantado, porque Alemania está empezando a tener ese problema de asumir cantidad de despidos. Y es gente, se planteaba de una manera que no llegue a ser muy grande, pero que realmente cubra unas necesidades que permita que si tú no quieres regalar o que te exploten, puedas permitírtelo. Creo que hay que vivir la utopía y es aparte de una función de derechos humanos. Pero esta avanzadilla y esta batalla que nos están librando neoliberal, se están cargando todas las instituciones y poco les importa. O sea, lo estamos viendo constantemente, no solamente ya en la política española, sino en la internacional. Con el problema de Gaza, de todo esto. Entonces, creo que nosotros sí tenemos que hacer esa avanzadilla y esa pedagogía. No sé cómo hacerlo, vosotros sabéis más, pero habría que concretarlo de una manera mejor. No me quiero extender más. Contactaré con vosotros para recibir más información. Ha hablado un compañero de la ciudad sin pobreza, por ejemplo, pues no sé, sería interesante discutir este tipo de cosas o irlas planteando en nuestros círculos, ¿no? Feminismo, lo mismo pasó con el feminismo, también era una utopía. Bueno, pues mira, vamos a pasitos. Inclúyete en los grupos, mantenemos el contacto, muchas Vale. gracias. No lo sé no sé cómo incluirme, luego me decís. Pero también cuando decía una compañera en los barrios, efectivamente aquello se construyó así, pero ahora estamos en otra situación, porque la mayoría de esa gente de los barrios, yo lo veo por mis vecinos y vecinas, se creen ya medio burgueses o de clase media. Y a estas personas pues no les digas de dar una renta para que tú te estés sin hacer nada. No sé, esto es para estudiar un poco mejor de cómo plantearlo. ¿Vale? Nada más. Gracias. Dale, Loles. Sí. A ver, sí puedo ser breve. ¿Se me oye? Porque voy a intentarlo. A ver, a lo que yo quería sobre todo era cuando has hablado tú, que me has solucionado una cosa que quería aportar, que no sé si tú como profesora de lo que eres y lo estás viendo, ¿no? Pero yo, la mayoría de mis amigos de siempre son extranjeros, inmigrantes, de toda clase social, de todo estatus, más alto, más bajo, de todas las nacionalidades, de Europa, de África, de Latinoamérica, de todas partes. Y lo que me parece que además no oigo en ninguna parte, y es una realidad total, es que los inmigrantes traen su propio racismo, que muchas veces es mucho más cruento que el nuestro, porque nosotros estamos más, aunque sea feo decirlo, estamos más avanzados, Europa está un poco más avanzada. Y nosotros, España, íbamos a la cola en eso, pero ahora vamos un poquito más adelante. Nos hemos incluso adelantado a países de Europa, como a Italia, ¿no? Que está mucho por delante en ese tema del racismo. Creo que nuestra sociedad va empujando en contra de los racistas, aunque ahora parezca que no. Pero creo además que la naturaleza del español, por un lado le tira el racismo y por otro lado le tira el que no sé, veo que socializamos muchísimo con los inmigrantes, ¿no? Generalmente. Y a lo que yo quiero ir es que realmente, porque lo veo en mi hijo, por ejemplo, que ahora en mí nunca ha visto xenofobia y la está aprendiendo de sus amigos inmigrantes. Y yo tengo que luchar contra esa xenofobia, le tengo que explicar, porque ellos vienen muy racistas.
Entonces, no es un problema nuestro, es un problema mundial. El racismo, por desgracia, muchas veces es heredado de los blancos que fuimos allí. O sea, a mí me duele mucho ver a negros racistas con los que son más negros, que el de Costa de Marfil discrimina al de Senegal. O sea, es que es brutal, o sea, no es solamente cosa blanco, es cosa mundial. Deberíamos verlo porque no lo vemos y trabajar con eso con los que vienen a nuestro país, porque la xenofobia es tan brutal en los inmigrantes que yo creo que gran cantidad de votantes ahora mismo de Vox son inmigrantes y es muy triste. Y yo, y lo sé porque mis amigos inmigrantes de todas nacionalidades votan a la ultraderecha, salvo dos o tres. Estoy hablando de amigos. Entonces, es un problema que no es solo blanco, no es solo europeo, es un problema que no se plantea y que hay que trabajar con los inmigrantes, porque ellos llegan aquí y no quieren que vengan más, ¿no? Y entonces no se plantea, pero, y bueno, saliendo de eso, quería aportar mi granito de arena a la renta básica. Yo estudié empresariales, yo lo estudié en la carrera. En su momento me parecía una utopía, como ha dicho la señora que ha hablado antes. Yo creo que hay recursos de sobra y el caso es que yo creo que los economistas deberían involucrarse mucho en este proyecto, pero luchar contra la desinformación que hay ahora mismo, porque vamos, llevamos 30 años comiéndonos el neoliberalismo de una manera brutal, que es vergonzoso, que es una mentira, porque los recursos están ahí, es para que cada vez se forren 4 y cada vez se están forrando con más dinero y nos están robando al resto de trabajadores que madrugamos todos, que aquí no madrugan 4, que aquí madrugamos todos para darles de comer, con lo cual yo creo que el trabajo se puede hacer, pero que hacen falta economistas en la renta básica planificando esto y no dejando, porque si no nos van a venir los 4 neoliberales a comer la tostada con sus mentiras y que el mundo puede funcionar muchísimo mejor. O sea, hace 30 años estábamos mejor. No, hace 30, no, hace 20. Estábamos mejor que ahora porque las cosas se pueden hacer bien. Y porque ya lo dijo un matemático, o sea, estoy hablando de John Nash, que explicó que con una teoría matemática, que el pleno empleo existe, y era un matemático, no era un economista. Si lo hizo un matemático, yo enfío más. O sea que yo creo que hay una posibilidad, pero hay que planear, hay que planificarlo bien. Bueno, yo creo que la renta básica solo se implantará si los políticos toman la decisión de implantarla. Fue la premisa que planteé cuando escribí mi libro y que entregué en el 2020 a todos los diputados del Congreso. He podido comprobar de que ellos no tienen ningún interés por implantar la renta básica, ya que yo les proponía una proposición de ley con su presupuesto de dónde se sacaba el dinero para pagar una renta básica. En aquel momento ponía de 500 euros. Ya sé que lo ideal es otra cantidad superior, pero yo digo, bueno, lo importante es empezar con la renta básica, que todo el mundo la recibe. Pues esos señores, digamos, no tienen ningún interés. Incluso habría que matizar que para mí en España hay 2 tipos de partidos. Los de la derecha, incluyendo derecha y extrema derecha, que yo los meto en el mismo saco, y después la falsa izquierda. Son partidos que de apariencia son de izquierda, con algunas cosas que hacen de izquierda, pero en el fondo están practicando las mismas políticas que los partidos de derechas. Dicho eso, os comento mi experiencia personal debido a unos temas que he tenido, unos juicios. He descubierto, primero, que aquí necesitaríamos democracia directa, como tienen en Suiza. En Suiza, las leyes las hacen ellos. Ellos pueden recoger firmas, plantear en un referéndum una ley, incluso cambiar la Constitución, y si en el referéndum sale aprobado, se aprueba. Eso, por ejemplo, no sé si sabéis que ellos dijeron no a la renta básica. Lo que pasa es que el gobierno se implicó con una política, una propaganda muy buena para que la gente votara que no.
Pero si uno se entera de lo que pedían los de la renta básica, pedían una modificación constitucional donde el gobierno asumiera que tenían que proteger a la gente, pero no ponía ninguna cantidad. Pero claro, el gobierno dijo, ¿es que le vamos a dar 2.200 francos a todo el mundo? Con un señor que se veía en la publicidad, que estaba en un asiento, un sillón, allí descamisado y bebiendo una cerveza y mirando la televisión, aquello ganó, cuajó entre la población suiza. Pero aquí creo que no nos dejaríamos hacer esa publicidad, propaganda, concretamente. Entonces, actualmente nuestro sistema es el siguiente. Nosotros elegimos a unos partidos que no conocemos a veces ni quiénes se presentan, no conocemos ni su programa, ellos salen elegidos, tienen que jurar la Constitución, pero las leyes les permiten hacer leyes inconstitucionales. No sé si lo sabíais. Yo me enteré por el Defensor del Pueblo. O sea, ellos pueden aprobar de esto motivándolas, pero también, si no las motivan, también. Un ejemplo lo tenemos en la Ley de Pensiones de 2011. Hay unos artículos que son inconstitucionales, pero curiosamente, si queremos que el Defensor del Pueblo nos defienda, yo lo pedí al Defensor del Pueblo que lo llevara al Tribunal Constitucional, me contestó que una ley pasados 3 meses de su publicación, él no puede denunciarlo al Tribunal Constitucional. Entonces tenemos un sistema realmente que no podemos hacer nada, nos tienen sin defensa. No, y además tú pensarás, pues vamos a hacer una ILP para quitar este bloqueo que tiene el Defensor del Pueblo, que nos pueda defender. Ah, pues no, porque el bloqueo es una ley orgánica, la 2/1979, 79 estoy hablando, que impide al defensor defendernos. Y en caso que sí que pudiéramos recoger las firmas para esa ley que no podemos, todas las ILPs son consultivas, no son nada vinculantes, no son como los referéndums de Suiza. Entonces nos encontramos en una situación que estamos hablando de una cosa que es la renta básica, muy deseable, pero si lo analizamos, los que la pueden aprobar nos tienen bloqueados que nosotros intervengamos en esas leyes. Lo que estaba comentando concretamente alguien que estaba diciendo que no podemos elegir los jueces, no podemos elegir las leyes, pues ese es el problema que tenemos, porque si pudiéramos, quizá tendríamos que los movimientos de renta básica en las manifestaciones añadir que podamos elegir leyes, que podamos, dentro del lote. Y de esta manera quizás podríamos en un futuro ver la renta básica funcionando. Nada más. Bueno, amigos, ya se nos acaba el tiempo que habíamos planeado para este evento. Además, las personas ponentes tienen que marcharse porque han quedado. Sé que nos. Sí, perdona, perdóname. Sí. Maite, dime. Alberto lleva un buen rato con la mano levantada. Sí, lo que pasa es que Alberto ya participó antes, ya hizo sus comentarios y entonces, bueno, vale. si Alberto, Ahora si hablas, No hay tienes problema. que ser, como me digáis. Solamente puntualizar, hemos empezado hablando de los Y derechos entonces, humanos. mira, lo que hacemos es que podemos cerrar el acto para la grabación, pero podemos seguir charlando un ratito fuera de antena, si os parece bien. ¿De acuerdo? Y así quedamos todos a gusto. Tenemos que despedir, que Coral se tiene que marchar, que ha quedado. No sé si alguien más tiene prisa por poder por marcharse. Damos muchas gracias a todos que os habéis conectado por YouTube. Contestaremos a vuestros comentarios cuando podáis. Y luego, bueno, cerramos de alguna manera la conexión a YouTube, ¿verdad, Ángel? Pero podemos seguir conversando un poquitito más entre nosotros para que nadie se quede cortada la palabra. Muchas gracias, Coral. Muchas gracias a todos los que habéis venido y seguimos conversando. Muchas gracias. Yo quería añadir que le damos también las gracias a un compañero que no está aquí presente, que es Pedrusco, que nos hace los carteles y que trabaja también bastante, pero en la sombra. Muchas gracias. Que conste Y también también. a Jusore, también a Juan Carlos y a todos los que estáis aquí conversando con nosotros. Muchas gracias por participar en esta conversación tan interesante. Y está bien que nos vayamos quedando con ganas porque entonces eso nos da pie para que hagamos otra muy prontito, con alguna otra excusa que muchas hay, desgraciadamente.
Muy bien, gracias.